super invitado del día de hoy es Edison Hurtado. Él es doctor en sociología por el Colegio de México. Es maestro en antropología por Flaxo, Ecuador, y licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Experto en sociología política, desigualdad social y etnografía urbana. Tiene una tesis doctoral que estudia las prácticas políticas en espacios de segregación urbana en la Ciudad de México. Sus investigaciones incluyen temas de acción colectiva y protesta, reforma del Estado, descentralización y reforma política del Ecuador. También ha realizado varios estudios sobre el movimiento indígena, etnicidad, política, etcétera. Actualmente su interés gira en torno al estudio de las desigualdades sociales y la participación política. Así que muchas gracias, Edison, por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a tener una charla súper interesante. ¿Quiere que hable más alto? Ah, bien. Ok. Ahora vamos a tener una charla súper interesante sobre el Estado y sobre el impulso beberiano y qué nos dice Weber respecto al Estado y también, bueno, amerita una reflexión sobre actualidad, ¿no? Y bueno, yo te voy a dar la palabra para que tú hagas una introducción o plantees tu reflexión y después de esto te plantearé algunas preguntas y también lo haremos en conjunto con el público. Así que muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Bueno, Carlita, muchas gracias. Y qué bueno estar acá en el IAN. Gracias por la invitación. Em, es, digamos, muy bonito que estén este tipo de debates, este tipo de discusiones siempre son buenas. Em, yo había preparado como una charla, al menos de algunos puntos que quisiera resaltar con respecto a la vigencia de Weber, digamos, ¿no? O sea, creo que hay que una... Weber es uno de los sociólogos digamos, clásicos más importantes. Y creo que hay que resaltar unos 4 o 5 puntos, ¿no? Yo creo que hay un tema clave que es un poco lo que me invitaron, la idea de pensar el tema de la racionalidad, de la racionalización de los procesos de la jaula de hierro, digamos, toda esta cuestión que filosóficamente comenzó Weber, pero que después terminó siendo muy importante para su reflexión sobre casi todos los temas que trabajó, ¿no? Luego creo que hay otra parte que es muy importante, que es pensar la forma en la que Weber llega al Estado, y creo que es una cuestión muy importante porque creo que nos formó a todos los sociólogos y la gente que hace sociología procesual, relacional, política en general, siempre toma en cuenta estas perspectivas metodológicas y creo que hay un error fundamental de las concepciones que uno tiene sobre el Estado weberiano, ¿no? Porque siempre hay una idea de que hay un Estado weberiano, creo que es un tema clave. Y a partir de ese segundo tema quisiera pasar a entender la política en Weber em, y ver estas cuestiones un poquito más contemporáneas, ¿no? Así que yo voy a plantear un poquito estas tres cosas, un poquito de memoria, y por ahí están mis apuntes, pero em, hay una primera cosa que habría que decir, que es que Weber creo que en alguna medida como todos los autores, nos dijo más o menos de su tiempo, pero tiene unas características particulares. Es un autor que nace por el 1860 y tanto, muere en 1920. Es un hijo de un empresario, de una madre protestante. Y sus hermanos son todos académicos, sus tíos son académicos. Su hermano Alfred Weber es un tipo que hace sociología también dentro de esas lides alemanas. Su formación es, y eso es importantísimo entenderlo, es historiador, es abogado, se forma en derecho y luego se forma sobre todo en temas de historia económica. Y eso creo que es muy importante como puntos de partida, porque los trabajos fundamentales de Weber, cuando comienza ya a trabajar, son sobre historia y son con una erudición enorme sobre historia económica principalmente, cómo se hacen los tratados comerciales, qué tipo de producción existe en la India, cómo se produce el sistema de dominación patrimonial en China. Entonces, ese tipo de trabajos históricos le permiten a Weber tener un montón de evidencia, tanto documental, que le llevan después a hacer una cosa que fue muy famosa, que lo hacían todos los intelectuales con plata de esa época, es darse una vueltita por Estados Unidos. Y hizo la misma ruta que Tocqueville, que Alexis de Tocqueville. Se llegó a las colonias gringas, se pasó por allí y comenzó a hacer una cosa que él le llamaba en esa época, que ya se conocía en esa época como etnografía. Y hace una etnografía de las iglesias. Llega a una ciudad que se llama Providence y llega a varios, varias iglesias, varias
sectas y comienza ahí a hacer etnografía, comienza a identificar quiénes son los que están ligados a los comercios, quiénes están ligados a la banca, etcétera, etcétera. Solo por decirlo así, ¿no? Porque con ese trabajo histórico, digamos, ese trabajo histórico que tenía con un montón de documentación, de hecho incluso hay una historia que cuenta Marianne Weber en la biografía que tiene sobre su esposo, sobre Max. Cuenta que sus papás estaban como muy inquietos, no sabían qué hacer con un niño que 14, 15 años estaba ya produciendo unas monografías súper documentadas sobre qué es lo que pasaba en la economía china y por qué, por ejemplo, había grandes problemas migratorios en Polonia, porque no estaba produciéndose económicamente bien en Polonia, qué es lo que estaba pasando con esa agricultura, que tenían que emigrar a Alemania. Entonces en Alemania había un problema de inmigración polaca que no sabía qué hacerse, ¿no? Y eso tenía que ver con una erudición de un muchacho de menos de 20 años. Con esa erudición, más los viajes que hace, más la formación que tiene, comienza a formular un tipo de investigación etnográfica que después le lleva a plantear ya en la parte tardía de su vida, la parte tardía de su vida por encargo, por un contrato, hay que pensar un poquito el tema biográfico de Weber, por contrato comienza a escribir una cosa que se llama Economía y Sociedad, es este librito que es el librito, ¿no? Es un librito que tiene varias versiones, que todas fueron borradores, todas fueron versiones previas para cumplir un contrato. Y por eso, bueno, cuando fallece, es su esposa, que creo que es una de las intelectuales, las sociólogas más destacadas que ha habido. O sea, la contribución de Marianne Weber, no solo en la sistematización de la obra de su marido, sino en sus propias sistematizaciones, es algo que está súper subestimado y hoy se ha rescatado muchísimo desde estas perspectivas más sociológicas feministas, diciendo cuáles son las voces de las autoras. Y Marianne está allí en primerísima línea. Yo creo que si es que Marianne no hubiese ordenado un poquito el cerebro de su marido, no hubiésemos tenido semejante paquete de economía y sociedad, por decirlo así un poquito cruzado, ¿no? Ahí hay una cuestión un poco clave de entender que con estas historias que él había construido, tanto en términos económicos como en términos políticos, más la etnografía que hace en Estados Unidos, aparecen ya sus primeros trabajos que son considerados más canónicos, ¿no? Específicamente lo que se conoce como los ensayos de la sociología de la religión. Y eso fundamentalmente comienza un trabajo de 1903-1904, los primeros ensayos, en donde aparece la noción de desencantamiento del mundo, que filosóficamente tenía un anclaje en los trabajos previos de Friedrich Nietzsche. Nietzsche había dicho, tanto en sus estudios de la genealogía de la moral, por ejemplo, o en los trabajos de la Gaia Ciencia, o en los trabajos incluso de epistemología que tenía Nietzsche, uno en especial que se llama Verdad en sentido extramoral, que es donde Nietzsche plantea la idea de que el conocimiento humano está tan limitado a a los cánones racionales que hay que intentar explotarlo más allá de esos cánones racionales. Porque lo que sucede dentro de la perspectiva filosófica nietzscheana es que la racionalidad que comienza a generarse con el desencantamiento del mundo mata a Dios, ¿no? Ese es el punto de partida nietzscheano. Dios ha muerto. Si Dios ha muerto, ¿qué es lo que queda? Lo que te queda es la posibilidad de que el hombre desnudo tenga que dar sentido a casi todo. Y ese hombre desnudo que da sentido a casi todo tiene que basarse en un modelo más o menos racional para poder identificar qué tipo de lógicas podemos tener los hombres con nosotros mismos, los hombres con el vínculo con el otro, los hombres con el poder, los hombres con la dominación. Ese punto es clave porque desde la sociología de la religión, Max Weber va entendiendo que existen procesos de secularización históricos. Y el primer proceso de secularización, Max Weber lo impone, digamos, lo dibuja alrededor del judaísmo, de incluso el judaísmo histórico, digamos, el judaísmo que es previo a Jesús, por decirlo así. Es un judaísmo que comienza a, eh, temas de vigencia, a excluir a otras formas de creencias religiosas, ¿no? Quien comienza a perseguir a realidades religiosas que se construyen desde el mito o desde la herejía, digamos. Entonces, ¿cómo hacer que la verdadera religión se imponga sobre otras? Y eso para Max Weber es ya un primer proceso de secularización, que es darle racionalidad incluso a la religión. Luego pasa
digamos, a entender en sus trabajos históricos, Weber, que existe una racionalización también en el pensamiento griego y que se deriva en todo el proceso, que eso lo plantea él como el tercer hito de la secularización religiosa, que es ya la reforma luterana, ¿no? Entonces, con esa reforma luterana, en la emergencia del protestantismo, comienza a haber un ciclo grande, enorme, de secularización de la religión y del mundo, ¿no? De dejar de pensar la religión en términos míticos y no darle estructura racional. O sea, porque la reforma luterana calvinista es justamente decirle a la religión católica: ustedes se basan en un montón de supuestos que no son reales. Hay que identificar y hay que leer bien la Biblia, porque en la Biblia hay unos preceptos que ustedes no respetan. Y si es que vamos a respetar y darle sentido lógico a la religión, tenemos que comenzar a hacer una reforma. Por ejemplo, dejar de cobrar diezmos, o sea, toda la reforma luterana, ¿no? Ese proceso para Max Weber es importante porque marca dos cosas que creo que son importantes para lo que quiero decirles ahora. O sea, la primera es que efectivamente existe un proceso de desencantamiento del mundo y un proceso de racionalización, ¿sí? Que él lo ve de forma grande y general, pero lo segundo que es que metodológicamente Max Weber no ve que ese proceso de racionalización sea evolutivo, sino que es históricamente situado y que se da en ciertos aspectos de manera específica, y en el caso de la racionalidad de Occidente se expande no solo a la religión, sino a otros mundos de la vida. Y en ese sentido, Max Weber comienza a, digamos, tener una erudición enorme con respecto a, no solo, como les decía, la economía, a la historia de las religiones, sino también a otros ámbitos como el propio desarrollo de las ciudades. Cuando él comienza a identificar cómo están los patrones geográficos, cómo están los patrones poblacionales, cómo están las formas de construir aguas servidas, cómo está la distribución de los parques, del espacio público, digamos, que son ensayos que después Marianne incluye en las partes finales de Economía y Sociedad. La ciudad. Está el tema de la música, que es la última parte que estaba en duda si es que se incluía o no se incluía en el libro de Economía y Sociedad. Al final Marian dijo: se incluye. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque era entonces decía, yo aquí impongo un poco, he dado el orden a toda la primera parte, que es la parte más sistemática, y a la última parte también la voy a poner ahí en los legados. Y la música, básicamente, lo que dice Max Weber es que en muchos contextos existió una racionalización de la música, pero solo en Occidente hubo una racionalización que se piensa como lógica más productiva, de cómo podemos construir estructuras musicales que después nos permitan improvisar, ¿no? Entonces, el compás de los cuatro cuartos, que combinas con eso el dos cuartos, el un cuarto, y eso te permite construir partituras, y los compositores musicales tienen que saber esos equilibrios, que no puedes poner una cosa con otra porque se generan, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que sufren los guaguas cuando están en los, en los conservatorios del solfeo, que tienen que saber reglas del solfeo. Todo eso es una racionalización de la música que se da de una manera en ciertos contextos y en otro. En fin, ese tema de la racionalización les lleva a Max Weber, como digo, a pensar seriamente, y ya no solo los trabajos de deducción histórica, sino los trabajos ya de estilización teórica de la racionalización. Y esa racionalización les lleva ahí a pensar en la estructura metodológica. Y eso es lo que después nos permite identificar a Max Weber como el fundador de esta cosa llamada sociología, aunque él nunca ejerció como sociólogo, él nunca se pensó como sociólogo. Él hacía parte de un grupo de debate donde participaban sociólogos, Tunis, por ejemplo, o uno de los colegas que le sobrevivió y que después fue muy amigo de Marianne Weber, y que hicieron trabajos, que es un clásico fundamental que se llama George Simmel, ¿no? De hecho, Weber cita a Simmel constantemente para entender estas cositas que los sociólogos manejamos al revés del derecho, que son los tipos de acción, ¿no? Una acción no es lo mismo que una acción social recíproca, el sentido intersubjetivo aumentado. Toda esa cuestión que se trabaja ya en la obra tardía de Weber, en la obra más de sistematización de Weber, eh, derivaba de estos diálogos que tenían en la comunidad alemana alrededor de esta tensión que siempre se vivió, ¿no? Que es la idea de cómo pensar un orden, ojo, fuera de la filosofía y fuera de la religión, que también viene con esta idea de racionalización, ¿no? Cómo la filosofía nos sirve para darnos coordenadas de entendimiento del mundo, pero no nos da las coordenadas que son más o menos predecibles, racionales, comprensibles. Y esa racionalización se la da desde la sociología.
Y la apuesta de Max Weber allí tiene que ver un poco con el tema de los tipos ideales. Y eso es muy importante porque los tipos ideales son una estructura metodológica que te plantea, y después Weber lo dice, son tipos puros, ¿no? Y originalmente dice tipos ideales, pero después dice tipos puros, tipos lógicamente puros, tipos que sirven para estructurar un patrón y después poder ver empíricamente las desviaciones del patrón, ¿sí? Si entendemos el primer punto, que es cómo la racionalización es históricamente situada y que existen múltiples racionalizaciones, y entendemos que el segundo punto es pensar que metodológicamente uno puede establecer ciertos tipos que no son esperables en la realidad, sino simplemente en una estructura metodológica, lo que tenemos allí es que la evidencia empírica, y esto es un debate epistemológico muy importante, la evidencia empírica busca la causalidad en la concatenación de lógicas procesuales. No sé si me estoy explicando. Es decir, que uno identifica un proceso que puede ser de una idealización, un proceso idealizado, o puede ser desviaciones de ese proceso idealizado. Y en ese sentido, ahí plantea, digamos, toda esta reflexión sobre el Estado, que todos sabemos que viene de esta reflexión sobre los tipos de dominación, los tipos de acción, ¿no? Esos tipos de acción racional, con orientación afines, con orientación a valores, la orientación tradicional, el carismático, que son todos tipos puros, ¿no? Pero que no son empíricos. Y lo que hay que ver es que cómo en la empiria la explicación causal logra concatenar el factor precedente con el factor consecuente, pero eso tiene que ser resultado de la investigación empírica, etnográfica, de archivo o incluso estadística, dice el propio Max Weber. Y eso nos permite a nosotros situar que existe un tipo ideal de esta cosa llamada el Estado moderno, que todos sabemos más o menos que tiene ciertas características, ¿no? Y esto en el IAN se estudia bastante, eh, con respecto a cómo pensamos del Estado y cómo pensamos del deber ser del Estado. Y el deber ser del Estado tiene que ver con todas estas cosas de tener un aparato burocrático, tener sobre todo un ordenamiento legal, tener un ordenamiento legal abstracto, no personalizado, tener un aparato burocrático que sea profesional, que exista carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es una idealización, pero no es del Estado moderno tal como lo quisiera ver Weber. En realidad lo que hace Weber con los análisis históricos es encontrarse con una fauna y flora mucho más diversa, mucho más diferente. Yo creo que ahí hay un error histórico en el entendimiento de Max Weber, porque constantemente se dice el Estado weberiano. No, es el Estado que idealizó Weber en ese tipo de Estado. Pero luego también idealizó otros tipos de Estado que también eran susceptibles de ser investigados en función de que si se apegaban o no se apegaban a ese patrón. Básicamente el tema del Estado patrimonialista o el Estado que llamaba como de dominación carismática, ¿no? Y en ambos casos, en el Estado más de orientación tradicional apegada a estos valores y esas cosas, también identificaba que existía un cuerpo administrativo que era propio de ese tipo ideal de Estado, ese tipo puro de Estado. Y ahí encontramos muchísimo más cercanía con los estados realmente existentes, porque el Estado, eh, digamos, metodológicamente proyectado del Estado moderno, era un Estado que tenía unas exigencias enormes, ¿no? De apegarse a la ley, de apegarse a los cuadros burocráticos, etcétera. Pero en el Estado patrimonial también había unas exigencias, digamos, idealizadas de que existía un hombre poderoso que era básicamente poderoso por pertenencia estamental, eso es muy importante, que tenía derivaciones en términos de cómo se administraba el aparato público, que tenía también unos fines, que eran unos fines de prestigio y de acumulación de poder, no necesariamente de servicio público apegado a la ley, sino de prestigio, honor y de acumulación de poder social, ¿no? Y hay un tema que en esa tipología de Estado, que es un tema que a mí me gustó muchísimo, paréntesis, una de las cosas que me gustan de Weber es que algún rato cuando estaba buscando empleo, tipo 2005, 2006, fui a la Católica a golpear la puerta y no tendrán alguna clasecita que me puedan dar. Y me dijeron, aquí hay una que casi nadie le gusta dar, ¿quieres dar? Digo, ¿qué es? ¿No? Sistemas electorales. Digo, bueno, ya está medio fea, pero bueno, deme. Y la otra es una que todo el mundo se pelea, pero te la podemos dar, que es Teoría Social 2. Acá mi colega amigo del piso 10 de la Flax, de la Católica era Weber y Durkheim comparado, ¿no? Imagínense dar Weber, ¿no? Primera clase que iba. Lo complicado es que era dar Weber a guambras que estaban en primer año, o sea, el segundo semestre. ¿Cómo les das Weber a guambras que están en segundo año y que no han leído casi nada?
había que con cucharita y cosas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que en esa época yo me acordaba que leía, porque también había leído Weber, ¿no? Cuando uno se pone a leer se da cuenta que no ha leído casi nada, ¿no? Entonces, a sistematizar, ¿no? Era el tema de la rutinización del carisma. En ese tercer modelo idealizado del Estado, hay un poder, una dominación que se burocratiza, que se organiza alrededor de los valores extraordinarios de una persona, de un caudillo, de un sacerdote, de un guerrero, un TikToker, digamos ahora. Esa valoración extraordinaria que se le da al poder caudillista o al poder carismático tiene una lógica procesual y ese es el punto clave para mí. Es una lógica procesual que es el carisma se construye, pero también el carisma se corroe. Y entonces comienza Weber a decir, en el análisis procesual tenemos una lógica de carismatización y una lógica de descarismatización que ya nos permite ver que existen modos, o mejor dicho, condiciones de posibilidad del Estado moderno, condiciones de posibilidad de una lógica patrimonialista o condiciones de posibilidad de un poder carismático. Y esa lógica procesual es en donde se construye, digamos, la evidencia empírica y la consecuencia empírica, la cuestión de cómo podemos investigar esto. Esta dinámica de rutinización del carisma nos lleva a pensar que en Weber cuando investigamos la política, tenemos que investigar, sí, estas idealizaciones, pero luego las variaciones históricas. Y en esas variaciones históricas comienzan a aparecer un montón ya de trampas, que no son trampas ni siquiera metodológicas, ni siquiera normativas, sino que son temas, por un lado, de efectivamente conseguir y sistematizar evidencia empírica, y la otra es que todos tenemos un corazoncito en términos de que todos queremos leer los eventos políticos desde unas posiciones particulares. Y por eso quería, pasando un poquito esta visión, un poquito esta recopilación, a unos trabajos que, a cómo Max Weber plantea el estudio de la política, y en concreto, no solo los tipos de ideales de Estado o de lógica de dominación, sino cómo efectivamente hace el estudio de la política. Y allí hago un pequeño paréntesis. Creo que hay que identificar, por un lado, los trabajos más de erudición, como decía yo al inicio, de erudición histórica, de documentación, de monografías con muchísimo material, los trabajos ya más eh, sobre todo los de sociología de la religión, que es un poco lo más fuerte, de hecho es la obra más fuerte de Max Weber, todos los ensayos de la sociología de la religión, que juntos, entre ellos, hacen este libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un modo de pensar la forma en que las ideas se juntan con los intereses. Y en ese sentido, Max Weber se definía como un materialista histórico. Un materialista histórico, es decir, los intereses están orientados por ciertas ideas, pero es en los intereses en donde tenemos que buscar el sentido de la acción, decía Max Weber. En esa lógica, cuando Max Weber pasa de la sociología de la religión a las otras sociologías más fragmentadas, se trabaja con el tema, digamos, trabaja el tema de la política desde una posición específica, digamos. Como les decía yo, y ustedes saben, Max Weber era un tipo que venía de una lógica empresarial, peleadísimo con su papá, tanto que hubo ahí unas depresiones y unas cosas, y por eso es que en algún rato deja de dar clases y la esposa que recibe una herencia. Bueno, no sé si saben esas cosas, son geniales, ¿no? De todos, en realidad. Pero de Weber, en el caso de Weber, es que es un tipo, no sé cómo decirlo, aguántale al muchacho, ¿no? Y Marianne Weber tenía que aguantarle brutalmente muchas cosas, y entre esas, que dos hijos que quedaron huérfanos, sobrinos de Max Weber, llegan a la casa y Max Weber dice, bueno, ahí están los guaguas cuidados, ¿no? Y la Mariana dice, sí, sí, claro, me toca, entre otros, y aguantarte a vos, ¿no? Entonces, y Mariana lo cuenta de forma así muy vivencial, diciendo, yo tenía que asumir esos dos hijos, perfecto, y también aguantar las depresiones de Max, viviendo sin producir, sin hacer nada durante un tiempo grande, después de haber mostrado una erudición brutal, después de haber hecho trabajos geniales y después de haber hecho una militancia política muy fuerte, entra en depresión y no hace nada. En esos trabajos políticos, que también contribuyen a la depresión de Weber, están una militancia que venía desde la lógica liberal, el Partido Demócrata,
de que es un tipo con una preeminencia brutal, que él se lanza para la asamblea y no gana, pero se lanza, y viéndolo en la comunidad política alemana, es tomado en cuenta para que revise la Constitución de Weimar. Es una constitución en la cual se quiere relanzar a Alemania después de la decadencia de la Primera Guerra Mundial. Y se le delega a Max Weber junto a otros a que vayan a negociar el Tratado de Versalles, que es un tratado que les deprime a los alemanes, y que a Max Weber en ese tratado, la posición de Max Weber era: no nos vamos a dejar. Y por último, si es que nos quieren imponer estos códigos, nosotros tenemos que rebelarnos e históricamente tenemos que asumir los costos y no firmar el Tratado de Versalles. Tenía esa posición, porque Max Weber tiene una lógica de que necesitamos rescatar un liderazgo fuerte de las dinámicas políticas, porque incluso con Bismarck, la República que había sido un momento fuerte de la política alemana, se desmoronó porque no tenía liderazgo. Y eso para Max Weber es muy importante en términos políticos. Ese liderazgo que había decaído por Alemania y todo, hay que recuperarlo de alguna manera. Y por eso es que hace un conjunto de estudios, o de ensayos más bien dicho, incluso conferencias y cartas alrededor de la dinámica política. Unos que están compilados como escritos políticos, que se llama El parlamentarismo y la democracia en Max Weber, algo así, pero otro que es mucho más famoso, ¿no? Que son las dos conferencias estas de la política como vocación y la ciencia como vocación. Y en esos textos, básicamente lo que Max Weber hace es una combinación de su método de investigación sociológica con tipos ideales, y luego también una combinación de lógicas etnográficas y ensayísticas de cómo debería ser un político, ¿no? Ya, bueno, ahí todos sabemos cómo construye Max Weber esa imagen idealizada del político, diciendo que hay unos políticos que viven de la política, otros que viven para la política, y que históricamente tenemos muchos modelos de político profesional, pero el que Alemania necesita es este político que tenga sobre todo convicción, ¿no? Y establece estos principios normativos, ahí sí, de un político que debe tener una ética de la convicción, o sea, saber hacia dónde liderar, y una ética de la responsabilidad, es decir, yo lidero, pero tengo que hacerme cargo de mis decisiones. Y sabiendo cómo liderar y tomando decisiones, necesito afianzarme en un aparato político fuerte. Y ahí es cuando él plantea la idea de que debe existir una burocracia, sí profesional, y el gran miedo que tenía Max Weber como liberal era que la burocracia tenga más poder que el político. Si los funcionarios que lleguen a clausurar racionalmente o con sus racionalizaciones a los procesos políticos, porque los procesos políticos requerían un toque de creatividad, de salida, de chispa, ¿no? Un político no puede estar atado a la cosa burocrática. Ojo, y en ese sentido, y es muy interesante esa parte, que Weber dice, es democrático el líder carismático, porque el líder carismático rompe un poco las cosas, pero después hay que darle un soporte al líder carismático, y un soporte que tenga que ver con la responsabilidad de sus decisiones, con la no personalización del Estado, con la no funcionalización de prebendas, sino con algún tipo de vocación pública, un tipo de vocación de servicio. Y esa democracia que Max Weber plantea tiene que ver con que el político tiene que estar en permanente interpelación pública, pero no solo interpelación bajo el esquema legal, sino bajo el esquema de cuáles son las prioridades. Y allí aparece que en el Estado y sociedad aparece muy claramente, ¿no? El tipo los órdenes de dominación legal, la legitimidad, ¿no? La legitimidad legal racional, la legitimidad tradicional, la legitimidad carismática, pero Weber plantea la idea de que es mucho más importante construir un sentido que se vuelva legal, que se vuelva legítimo, para que tengamos convicción histórica como nación, y que la legalidad acompañe eso. O sea, moverse dentro de márgenes legales, pero intentar tener una convicción más fuerte de mayor protagonismo, mayor liderazgo. Y allí, digamos, Max Weber hace esta vocación más bien por cómo necesitamos, según él, ¿no? Unos políticos con convicción, con responsabilidad, y un aparato que sea eficiente, ¿no? Digamos, y hasta ahí, digamos, hay un conjunto de aportes de Max Weber. Lo último que quisiera decir es esta pequeña, un poco de memoria, un poco de puntos sobre las IES en la trayectoria de Weber, la racionalización, cómo entender metodológicamente la construcción del análisis social y político, cómo entender el Estado, qué derivaciones tiene la aplicación política, que es un poco lo que quiero decir ahorita. Esto tiene
un montón de vigencia contemporánea, ¿no? O sea, por un lado está, o sea, todos la gente que ha hecho investigación a partir de Weber, ¿no? O sea, un clave ahí fundamental es un señor que se llama Michael Mann, que tiene este libro grandote en 3 tomos que se llama Las fuentes del poder social, que se le conoce como el sociólogo más neoweberiano en el sentido de que él piensa de forma relacional que existen dinámicas de poder articuladas alrededor del poder ideológico, del poder social, el poder económico y el poder militar. Esos tipos de poder, dice Michael Mann, se articulan históricamente en distintos momentos para articular lógicas de dominación histórica, ¿no? Entonces él ve que, por ejemplo, hay un momento en el donde prima el poder ideológico más asociado a la religión, y los demás poderes del económico, el social se diluyen, ¿no? Hay otros momentos en donde el poder social, el prestigio, el honor, el estamento es mucho más importante que el económico. Y hay otros momentos de fundación más fuerte, de estructuración del Estado, que es el momento político de los estados, donde la política se impone hacia los poderes económicos, hacia los poderes sociales, hacia los poderes ideológicos. Y hay otros momentos en donde es el poder económico el que como tipo ideal aparece como relevante por sobre otros tipos de poderes, ¿no? Y esa metodología de Michael Mann sirve para identificar procesos históricos, momentos en los cuales uno puede identificar eso, mayor preeminencia de una lógica o de otro. Es, por ejemplo, Michael Mann. Creo que el otro autor clave, bueno, y Michael Mann también tiene esta dicotomía que deriva de esta ética de la convicción y esta ética de la responsabilidad, deriva en los estudios sobre las capacidades estatales, ¿no? Sobre todo específicamente sobre lo que se conoce como el poder infraestructural del Estado, cómo el Estado puede tener efectivamente un aparato que sea efectivo para que la toma de decisiones, para que la política pública funcione. Pero puedes tener un aparato que funciona, pero un aparato que es demasiado grande y que se vuelve para un fin en sí mismo, ya es un aparato que no tiene funcionalidad, sino que tiene más bien una lógica de apropiación de lo público, ¿no? Entonces, hasta dónde debemos tener capacidades estatales y cómo regular la capacidad estatal, por un lado, y cómo poder tomar decisiones que efectivamente el Estado puede implementar. Entonces, el Estado con capacidades y el Estado con liderazgo, en el sentido más clásico weberiano. En esa misma lógica, creo que también se puede derivar implicaciones weberianas al trabajo de Charles Tilly, que Charles Tilly nos ayuda a pensar sobre todo esta lógica procesual. Y como yo decía, existen procesos de carismatización, así de racionalización. También existen en Weber, lógicamente, la posibilidad de procesos de desracionalización del Estado. Y en ese sentido, Tilly plantea la idea de que pueden existir procesos de democratización, donde existe un principio de lo público, ojo, que para Tilly, incluso para Weber, digamos, era muy importante la idea de la redistribución de la riqueza, de que el poder económico no se concentre, sino que todos los ciudadanos tengan un mínimo de bienestar. Y eso Tilly lo maneja como la idea de la democratización. Pero así como hay procesos de democratización, también existen momentos de desdemocratización, en el sentido en el que el poder se acumula en unas élites cerradas o el poder económico se acumula en unas élites cerradas y eso impone ciertos códigos hacia lo demás. O que el prestigio de ciertas castas comienza a ser hegemónico y eso imprime una lógica para subordinar a otros sectores sociales que no cumplen, digamos, los estándares que se han puesto como hegemónicos y vigentes. En ese sentido, esa lógica procesual de burocratización, para decirlo en términos, pero también de democratización, Estado, etcétera. En fin, yo creo que en esas coordenadas de pensar que existen procesos, que no existen procesos que tengan un sentido evolutivo del punto A al punto Z, sino que existen fluctuaciones y variaciones, nos queda una enorme agenda de investigación y un montón de relevancia empírica para lo que podemos pensar ahora, de cómo hacer estudios sobre el Estado, de cómo incluso hacer política a partir de un entendimiento de este tipo de dinámicas procesuales relacionales, em, sabiendo que no existe una idealización, un ideal, sino que existen procesos contingentes y que pueden ser reversibles de ida y vuelta, ¿no? Bueno, creo que ahí hay un montón de cosas, pero creo que eso es un poquito lo que quería plantear ahora. Hay un montón de cosas que se pueden derivar, pero creo que con estos puntos sobre las 10 y esta lógica de cómo podemos hacer investigación con Weber, que es un poco lo que me interesa como sociólogo, pero también cómo identificar no sé cómo decirlo,
estos momentos políticos de desesperanza que uno se encuentra y que ya qué está pasando, ¿no? O sea, lo clave es identificar que, que lo que está pasando no está dado, sino que viene de unos procesos que así como se han ido construyendo se pueden ir desmontando. Pero no es una cuestión de identificar, esta es la variable que desmonta todo, ¿no? Que creo que eso es un poco la crítica que le hace Weber al marxismo, ¿no? El marxismo plantea la idea de que la economía está como última instancia, ¿no? El punto de la definición de última instancia, y Weber dice, no, las dinámicas conflictivas tienen múltiples niveles y la economía es uno, pero también hay que identificar las luchas políticas que se dan en el campo de lo social, el prestigio y el honor, en el campo de lo ideológico, sobre todo el tema de lo que Bourdieu después trabaja como orden simbólico, ¿no? O violencia simbólica, que también es de inspiración weberiana, o el tema de la efectiva primacía de lo político sobre otros sectores sociales, ¿no? Creo que eso es clave en términos de, al menos en América Latina en este momento, en el país nos acaba de gobernar el banquero, el segundo banquero más grande del país y el heredero de la fortuna más grande, ¿no? Como el poder económico se impone sobre otras lógicas y utiliza el aparato del Estado de una manera para conducir, no hacia lógicas de bienestar y rendición de cuentas y de profesionalización, sino de como diría Weber, de prebendas o de nichos de apropiación de lo público, ¿no? En fin, pues solo por dejar esto con una chispita de ahí, no sé. Gracias, Edison. Estarán de acuerdo que fue muy provocadora esta introducción y que nos deja un montón de inquietudes. Y bueno, a mí sí me plantea este desafío de utilizar a Weber para analizar lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, es como inevitable cuestionarnos esto. Y inevitable también cuestionar si estamos en un proceso de desracionalización del Estado o estamos en un proceso de hipercarismatización del liderazgo político. O estamos como, o el liderazgo político no está acompañado de una burocracia adecuadamente conformada para lograr unos fines. Y en un estado como el estado ecuatoriano, hablamos del tercer mundo, de precarización, de muchas necesidades, pues los estados de estas características sí tienen un fin teleológico. O sea, sí van de A a Z, es decir, sí van de la pobreza al mejoramiento de condiciones de calidades de vida. ¿Y qué está pasando en medio con los liderazgos políticos? ¿Están dirigiéndose a ese objetivo de mejorar las condiciones de vida o no? ¿O es solo apropiación patrimonial lo que estamos viendo en los liderazgos? No sé cómo lo ves. Son algunas preguntas que me saltan de esta conversación que has planteado. Creo que, o sea, hay como pistas, ¿no? Y creo que la forma en la que se hacen las preguntas es muy importante. Y esta forma de identificar qué proceso estamos viendo y no es un proceso lineal en un solo nivel, sino en varios niveles, eso ya permite decodificar. Justo ayer estábamos en la defensa de una tesis doctoral de una colega que se graduó de doctora ayer en Flaxo, con una tesis más bien de índole Foucaultiano, ¿no? Que también creo que es una de las herencias que Foucault hace, cuando Foucault plantea la idea de la gubernamentalización, la idea de que existe una razón de Estado que se impone por sobre las demás y que clausura los objetos y que anula la vida. Yo creo que había mucha de la discusión era que ciertamente tenía razón, más allá de que pueda ser un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, existen unos procesos económicos extractivistas que te están marcando unas canchas, que son unas canchas que los marxistas diríamos son las condiciones estructurales del funcionamiento de los países del tercer mundo, del sur global, por decirlo así. Y yo creo que ese es un proceso clave, identificar que existe una dinámica de expoliación, por decirlo así, una dinámica económica que ya se trabajó muchísimo, ¿no? En los años 50 cuando trabajó Previs con este tema del centro periferia, etcétera. Hay una condición económica de base que hace que tengamos el gobierno que tengamos, tenemos esas condiciones en las cuales la cancha está más limitada. Creo que es un proceso clave, un proceso de... En ese proceso, yo creo que, no sé si vale citar una cosa vieja, pero creo que es vigente, no sé qué tan vigente sea, ¿no? Este texto que hicieron Rafael Quintero y Erika Silva, que se llamaba El Ecuador, una nación en ciernes. Sí, en donde planteaban desde una perspectiva muy marxista la idea de que en los países latinoamericanos y en el Ecuador en particular no existe una burguesía nacional con vocación nacional, sino lo que existen son élites regionales con esta lógica patrimonialista de negocios de nicho, ¿no?
Y yo creo que algo de eso estamos pasando también. Existe una lógica en ese contexto global, donde China está en emergencia, donde Estados Unidos está en aparente decadencia, etcétera, es donde la articulación geopolítica tiende hacia la derecha, las élites están sabiendo moverse en esas coordenadas, ¿no? Por decirlo así. Hay otro proceso que yo creo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y ya en una cosa más política y el IAEN, digamos, y justamente siendo la Universidad de Posgrado del Estado, tiene un montón de cosas que hacer, bueno, otras instituciones académicas también, con cómo podemos identificar estos procesos estatales, sí, los procesos de funcionamiento del aparato represivo ahorita están siendo aceitados, a lo que los burdianos llaman la mano derecha del Estado, ¿no? El aparato represivo del Estado es muy grandote, es como el cangrejo este que tiene la patota gordota que se le sale bien en la sopita y la patita flaca que es la mano izquierda del Estado. Cuando uno piensa el Estado, el aparato, la mano izquierda del Estado, la que hace bienestar social, redistribución, es chiquitita, es endeble y se le está minando permanentemente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las reformas tributarias, que es algo que he estado trabajando últimamente. Sistemáticamente vemos que las reformas tributarias desarticulan el Estado por un lado y esta cosa de que no hay límite para el gasto, ¿no? La última ley de inteligencia que Daniel está acá y tú también que son especialistas en esos temas, la ley de inteligencia, la ley de crimen organizado que se acaba de aprobar, son leyes que alimentan de forma fuerte este aparato represivo de control que no tiene necesariamente la idea de apoyar a la mano izquierda, sino que tiene una idea de apoyar más bien esta lógica rentista predatoria de las élites. Más abajo del Estado, digamos, en el campo más de la política, en el campo de la política estamos en un momento yo diría, de fortalecimiento de estas plataformas eh, carismáticas, slash tiktokeras, slash, ¿no? Que hacen que sea muy fuerte esa dinámica política, porque los partidos, desde que me acuerdo y toda la vida, nunca han sido plataformas de selección de cuadros, ni de selección de propuestas, ni nada. Creo que ese es uno de los dramas eternos de la política ecuatoriana, donde tenemos históricamente entre caudillos de izquierda, caudillos de derecha, pero no existen partidos programáticos. No quiero portarme así normativo, decir, en el Ecuador falta esto, porque eso es lo que más detesto. Cuando dicen, en la democracia falta esto, falta esto. No, no, hay que entender más bien al revés, qué es lo que sí hay en la política. Y en lo que sí hay en la política ahorita es una o sea, lo que se llama la idea de la antipolítica, de jugar en contra de la política. La política es mala per se, pero cuando hacemos esa antipolítica es un lindo momento para que exista algo así como una lógica de estado de naturaleza, ¿no? El que pueda articular ciertos nichos lo hace. Para retomar a Weber también decía que el Estado se construía a partir de la claudicación de estos poderes feudales, locales y particulares, y el Estado moderno surgía en la eliminación de esos poderes más prebendalistas y en la asunción de poderes más colectivos y generales. Yo creo que estamos viviendo al revés, no sé si al revés, pero sí, o siempre hemos estado con poderes prebendarios y parroquiales, o estamos constantemente revisitando ese espacio que es el espacio histórico de la degradación de la política, ¿no? De la política como un espacio de consecución de prebendas patrimoniales. Eso ha sido siempre, con momentos en los cuales eso se ha minado, donde ha habido un interés más público, un poquito más de gasto redistributivo, pero después regresas de esas parroquias prebendarias, ¿no? Gracias, Edison. Pues yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero monopolizar la palabra, así que, ¿tú quieres preguntar? ¿Puedes seguir o alguien tiene una pregunta? No, bueno. Ah, Patricio. Ah, mira, está. Hay gente con mucho interés. Patricio, por favor. Oh, ¿qué pasa? Sí, hay una persona atrás que ha levantado la mano con énfasis. Claro que sí. Gracias, Edison, por la exposición un poco eh, canónica del pensamiento weberiano. Sí. Y yo tengo una pregunta muy particular porque siempre me la he planteado en términos de las crisis de institucionalidad.
y en este límite entre lo legal y lo legítimo y cuando se deslegitima sobre todo los procesos institucionales, ¿no? Desde la racionalidad del Estado moderno, weberiano, ¿cómo se podría explicar de alguna manera estas crisis, estos momentos de ruptura que también suponen una reinvención de la lógica burocrática, más allá de la carismática? Metodológico. Sí, metodológicamente, Weber lo que te diría es que existe una primacía de lógicas, ¿no? Y que si es que el momento en el que se deslegitima un orden, aparece otro orden que se está legitimando. Entonces, en esa legitimación y la deslegitimación o relegitimación, la tarea es identificar qué es lo que se está legitimando, ¿no? Y ahí yo creo que, por ejemplo, en estas agendas de investigación contemporáneas aparece un poco la naturalización, la reificación, la inevitabilidad de unas ideologías más libertarias de derecha, sí, no sé, banalidades en algunos casos, en otros que son como más ideológicos libertarios y en otros que son como más política banal. Entonces, eso se está legitimando. O sea, si es que se deslegitima una idea de un principio público de vocación por el servicio, de un cuadro administrativo que funciona, de unos políticos que tienen ética de la responsabilidad y ética de la convicción, si es que eso está deslegitimado como Estado moderno, lo que hay que preguntarse es qué es lo que está legitimado. Y ahí nos encontramos con que la respuesta histórica de Max Weber es: no existe Estado moderno casi en ningún lado en tipo ideal. Eso no existe. Lo que hay que ver es las variaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos en términos de positividad? Por eso es que yo decía, hay una cosa que me gusta y cuando algunos alumnos siempre me parece así. No, a mí no me gusta pensar la democracia, ¿sí? O sea, en ciencia política muchas veces se piensa la democracia. ¿Y qué factores hacemos para que se construya la democracia? ¿Qué hacemos? ¿Qué fallas hay en la democracia? ¿Cómo medir la calidad de la democracia? ¿Está muy democrático, poco democrático? A mí no me gusta esa pregunta. A mí me gusta la pregunta de cómo está funcionando la política, un poco en el sentido weberiano, ¿no? En el sentido de que la política es esta probabilidad de que encuentres obediencia, así no te guste, ¿no? Y la dominación es esta probabilidad de que encuentres obediencia y que todos estés de acuerdo con esa obediencia. Esas probabilidades históricamente se construyen y se legitiman. Entonces yo creo que empíricamente tenemos que ver por qué está tan legitimada la idea de que, por decirlo así, el Estado es lo peor, la redistribución es lo peor, los empresarios no roban, hay que meter presos a los guaguas de 14 años, etcétera, etcétera. O sea, toda esta agenda un poco más fascistoide que está legitimada ahorita. Entonces eso te diría yo. ¿Qué es lo que sí está legitimado ahorita? Y eso tienes que tener, lo que decía yo, esa tensión que hay, ¿no? Entre que uno piensa analíticamente cómo está legitimado ahorita cierto orden, pero también el corazoncito late, ¿no? Porque hay cosas que se plantean como más relevantes en la política y otras que no. Yo diría, tema de la desigualdad, por ejemplo, que es un tema que tiene muchísimos componentes. Pero desde el prisma de la desigualdad, tú tienes gente que efectivamente no tiene que comer, gente cuyas muertes son válidas, ¿no? Son gente que se muere, no importa. O sea, igual es gente que no importa, ¿no? Es gente que está sobrando. Está bien eso. ¿Para qué quieres tú que esa gente tenga derechos, se eduque? No, no. Hay un orden en el que dice esa gente está bien que se muera, que esté sin leyes, sin derechos, ¿no? Y los privilegios concentrados, qué bueno que esté así, ¿no? Entonces esa idealización de ese orden está históricamente fundamentado y eso es político, ¿no? O sea, no es un orden académico, es un orden político, así es la realidad, digamos. Realidad en el sentido deberiano, ¿no? Bueno, muy buena exposición, breve. Y quería hacer unos breves comentarios sobre cosas que yo encuentro que serían criticables o cuestionables en la obra de Weber, pero que también a veces me parece que, y siguiendo algo que señalaba Edison, que a veces es también las interpretaciones que hacen cierta gente de la obra de Weber y que a veces aísla los conceptos y no la ve dentro de la lógica más amplia de la sociología de Weber. Eh,
En primer lugar, así brevemente señalaría estas tendencias, bueno, toda esta línea de estudios sobre las capacidades estatales que son muy inspiradas en Weber, la tendencia ahí a presentar al Estado como una cosa que está como aislada de la sociedad, y eso es una cosa de unas élites aisladas de la sociedad, lo cual ha sido criticado, ha sido incluso señalado peyorativamente como posiciones o tendencias estatistas que no, a la final no miran que la consecución de capacidades estatales a la final no necesitan solo de una mera receta, sino que en últimas necesitan de una coalición social, y lo cual toda esa obra no lo trata y ahora ya se está criticando en nuevos trabajos en esa línea de pensamiento. Otro concepto que yo señalaría es este de carisma, ¿no? Este concepto de carisma alimenta mucho todos estos estudios sobre el populismo, pero a mí me parece que caen a menudo en cierta paradoja, ¿no? Que por un lado quieren denunciar o quieren criticar lo que sería la política personalista, pero al mismo tiempo tienden a veces a personalizar la política o a reducir el análisis político a lo que hace una persona que es mencionada como teniendo una tendencia carismática. Otro, sí, en general yo señalaría esas, y uno más, que es la utilización que se hizo de Weber. Hasta cierto punto el mismo Weber tal vez entró en eso porque él estaba elaborando su obra en diálogo y crítica a Marx. ¿Qué es esto de la crítica de Weber al llamado economicismo? Lo cual fue utilizado desde el siglo XX bastante como una forma de oponerse o de desvalorizar el análisis de clase, y lo cual a mí me parece que es muy grave y que debería rechazarse mucho en un siglo como este en el cual vamos a tener ya no solo billonarios, sino trillonarios, ¿no? Y recién se anunciaba que el primer trillonario podría ser Elon Musk. Ahora no sé, ¿no? Tesla está un poco en problemas, pero en este tipo de mundo, el criticar el análisis de clase a mí me parece terrible. Y solo para terminar brevemente, señalaría lo que fueron tal vez algunas líneas de diálogo entre la obra del marxismo y la obra de Weber, ¿no? Por un lado tenemos el análisis de clase del marxista Olin Wright, el cual incorpora el análisis de Weber, ¿no? Creo que le llama estamentos, ¿no? Bueno, pero en general el análisis de clase de Weber a su análisis, digamos, más marxista, y al final logra me parece un buen diálogo entre la perspectiva de clase de Weber y de Marx. La otra fue la Escuela de Frankfurt, la cual utilizó bastante la teoría de la racionalización y de la modernidad, y bueno, entró en diálogo también con la obra de Weber. Y otra fue la teoría de la dependencia, ¿no? Sobre todo la obra sobre todo la línea de Cardoso, la cual llamó la atención a que en la dependencia también se tiene que analizar lo político y el análisis de la acción social. En general me parece que eso debería ser tomado en cuenta si se quiere trabajar con Weber, porque lo que menos necesitamos en este preocupante siglo XXI es son ciencias sociales y sociologías que se queden en el mero liberalismo y en el elitismo en este siglo tan preocupante que tenemos. Gracias. No sé si... Pero va a responder primero Eric. es que yo estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Creo que sí. Tal vez solo una cosa con el primer tema. Weber entiende que el Estado es producto, es una forma de orden comunitario. Entonces, Weber siempre pensó que el Estado está enraizado en lo social. Entonces, el nivel de análisis es la relación entre Estado y sociedad.
Es la forma en la que la sociedad construye un ordenamiento jurídico, político, que lleva a un tipo de... Entonces, en esa lógica nunca hay un Estado que está por fuera, siempre hay un Estado que está dentro. Entonces, la unidad de análisis, para decirlo metodológicamente, es la relación entre Estado y sociedad. Ahí está claro. Creo yo que, de hecho, el otro punto que planteaste en el tema de la crítica weberiana al marxismo, yo creo que es tanto Foucault como Weber dicen lo mismo son respecto a Marx. Dicen, Marx, señor Marx, usted tiene toda la razón en el análisis de clase. Sí, solo que hay que ver otras relaciones de poder también. Entonces, en ese sentido, Weber suscribe la tesis marxista de que existe una dominación de clase. Lo que dice es que también existen otras relaciones de poder que justamente derivan en este análisis del estamento y del partido como articulación política, y eso lo retoma justamente el marxista Eric Olin Wright para construir su modelo dinámico de las relaciones de clase, en donde incorpora la dinámica de la explotación marxista, que eso, ojo, no lo analiza Weber. Para Weber eso esto no está. Weber lo que analiza es los modelos de dominación que construyen regímenes económicos. Y los regímenes económicos que sirven a ciertos sectores de intereses en distintos contextos históricos. China, la India, la economía polaca, la economía alemana. Todo eso, existe ahí una dinámica de acumulación, ¿sí? Pero lo que está detrás de esa dinámica de acumulación para Weber, lo que le interesa a Weber es ver qué orden de dominación legítima está detrás de eso. Pero Weber ciertamente no trabaja el tema de la explotación, pero sí reconoce que el análisis de la explotación de clase marxista es válido, ¿sí? Lo que hace es complementarlo con otras dinámicas de dominación que tienen que ver con justamente el estatus, el prestigio, etcétera. Que bueno, los otros marxistas, tanto Eric Olin Wright como otros más, lo han retomado muy bien, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo también con el tema este de la utilización sesgada de Weber, ¿no? Digo, un tema clave es pensar que Weber postula un modelo de Estado, el Estado moderno. No, lo que Weber es, como académico, construye una forma de estudiar el Estado, en donde dice que existe un Estado moderno racional, que es un ideal que hay que ver las desviaciones, y allí en las desviaciones al tipo puro es donde uno encuentra efectivamente el análisis empírico de los tipos de Estado realmente existentes. Eso es una cosa clave, fundamental. Y la otra es toda la sublectura o la mala lectura que se hace de la noción de carisma, ¿no? Porque el carisma es una forma de que se construye legitimidad, pero luego hay un aparato político, burocrático, que está detrás del carisma, que sí, y Weber lo dice, si es que la entidad carismática, el actor con carisma, no funciona, no sirve, no alimenta el orden de creencias, también se elimina. La lectura simplona que hace cierto liberalismo de que todos los líderes que me caen mal son carismáticos y populistas, ya, eso es una cosa que, como diría el líder Mashi, ¿cómo es? No aguanta el mínimo análisis. Porque es una lectura demasiado, o sea, todos los líderes populistas son de izquierda y son malos, ¿no? Y todos los líderes, claro, Noboa no es populista. Yo no he visto a nadie escribir diciendo que el liderazgo carismático de Noboa es populismo, o populismo penal, o populismo que... No, no es populismo, no, es otra cosa. Entonces sí, y eso ya entra dentro del juego de la política. Como diría Bourdieu, la política es el juego en donde se define lo que es posible, lo que es pensable, ¿no? Entonces la política es muchas veces el juego por imponer los sentidos. Y ahí, digamos, hay ciertas perspectivas más liberales y libertarias en las que te dicen esto, ¿no? El Estado es malo, los líderes caudillistas son malos, etcétera. Y ahí hay para posicionarse en cosas y cosas, ¿no? Yo, más allá de que me gusta un líder o no me gusta otro líder, yo creo que si es que el líder hace ciertas cosas, ¿qué es lo que resulta de ese tipo de acción política, como diría Weber, ¿no? Porque Weber está de acuerdo en estos liderazgos carismáticos, incluso que a veces rompan un poco el status quo con tal de que esto después tenga cierta regulación en el Parlamento. Y ojo que a Weber tampoco le gustaba lo que se llama la democracia del populacho, ¿no? La democracia plebiscitaria, en donde un líder carismático acapara el poder del Estado y después gana elecciones teniendo el aparato del Estado a su favor. Eso le llama él democracia plebiscitaria, ¿no? O democracia del populacho, ¿sí? A Weber le interesaba que existe un renovamiento democrático de los líderes
siempre y cuando exista responsabilidad, sobre todo en el ejercicio del manejo de los recursos públicos. Entonces ahí hay una cosa muy interesante que son los usos políticos de, ¿no? Y los prejuicios con respecto a Weber y las malas interpretaciones con respecto a Weber. Y agradezco mucho que se armen estas cosas porque parece ser que Weber ya para qué está, ya pasó, no. Weber es tan potente que sigue estando vigente en muchas de esas aristas analíticas, ¿no? A ver, con el riesgo enorme de simplificarme a mí mismo la pregunta, yo creo que en Weber hay una lectura insuficiente de Marx respecto al tema de las clases, particularmente en dos textos, La lucha de clase en Francia y el 18 Brumario. Esa lectura desmitifica la idea de que, que el marxismo se juega en una matriz economicista. Concretamente, Marx en el 18 Brumario habla de 9 clases sociales, ¿sí? Que es un poquito inflacionario para mi gusto, pero habla de conflictos sociales como constitutivo del concepto de clase. Pero quiero entrar por otro camino y recojo mucho de lo que tú estás formulando. Uno podría decir que en la historia primaria de la sociología habrían como dos sendas, ¿sí? Comte-Durkheim, la francesa, ¿sí? Que se separa bastante de las premisas ontológicas weberianas, y la alemana, ¿sí? Y me parece que ahí hay una anomalía riquísima desde el punto de vista histórico, porque en Francia el Estado está configurado, diría el Perry Anderson, desde el Estado absolutista, ¿no? Y Alemania siempre está a punto de lograr un Estado, y me temo que hasta ahora no lo logra bien. Sí. Siempre los alemanes tienen la obsesión de formar un Estado, han teorizado y hablan del Estado, pero como que no lo logran, ¿ya? Eh, Creo que hay un intento de síntesis muy fructífero en la lógica de las ciencias sociales de Habermas, a propósito de lo que tú decías de la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, en Habermas hay un intento, una coagulación entre Marx y Weber, que a mí me parece interesante, cierto que Habermas después sigue por otro lado. Pero está tensionado el Habermas, ¿no? Está tensionado entre ese Marx que él de alguna manera no soporta intelectualmente y ese Weber al cual admira pero no quiere declararlo, ¿sí? Eh, Te digo en el texto de la... Y lo otro es que me parece que Mitchell, ¿sí? Y en el tema de la élite, es profundamente... tampoco lo declara mucho, pero es profundamente weberiano, ¿sí? Bueno, esas son perturbadas reflexiones sobre el tema que nos convoca. Clases en Frankfurt y Elitz. Yo creo que este trabajo que hizo Eric Olin Wright también lo hizo eh, los gringos que trabajan en estratificación, ¿no? Yo creo que incorporan mucho más. Porque ciertamente lo que Max Weber hace es decir, hay un poder de clase que está articulado a la economía, que está articulado a la explotación, y eso es cierto y es vigente, y después no se mete. Y Marx, cuando quiere desarrollar el estudio de las clases, efectivamente en el 18 Brumario, ya se opone operativo, ¿no? Yo creo que ahí, ojo, voy a arriesgarme a decir eso, ahí hay un aire de familia en la forma en la que analiza Marx el vínculo entre clases y política en el 18 Brumario, con la forma en la que analiza Weber los estamentos y la política en la India o en el modelo gringo. ¿Por qué? Porque lo que dices, hay unas bases sociales en donde se articulan ciertos intereses y ciertas orientaciones de acción, como similar a lo que diría Marx en el tema de las facciones de clase o las protoclases o que están como con intereses materiales específicos y que tienen una forma de hacer la revolución burguesa o presionar para la reforma del Estado. Vamos, ahí hay unas condiciones sociales que estructuran la política, por decirlo así, y en ese sentido ambos tienen una posición. El uno más enfocado en la clase y en los intereses materiales, y el otro más enfocado en los estamentos y los intereses sociales y de acumulación de poder y prestigio. Pero creo que ese debate es interminable y creo que uno puede jugar a las dos cosas, ¿no? Una, irnos hasta la finura
del asunto o ver cómo nos sirven ambos, ¿no? Y ahí, por eso, Eric Olin Wright creo que es uno, porque lo que dice Eric Olin Wright es unas estructuras del mercado laboral, unas formas de explotación específicas, pero también unas posiciones sociales asignadas de ese tipo de, y bueno, y todos los historiadores británicos, ¿no? E.P. Thompson, por ejemplo, o Hobsbawm, que ven, y Perry Anderson, por supuesto. En fin, eso por un lado. Por otro lado, sí, el tema de las élites creo que es uno de los temas clave, creo que es la forma en la que ciertos sociólogos trabajan a Weber, ¿no? Hay una escuela enorme en donde Weber no es conocido por la tradición política, sino Weber es conocido por el tema de la estratificación, y ahí, sí, el tema de las élites es clave. Frankfurt. Frankfurt yo creo que es la derivación de toda la filosofía alemana, ciertamente, que está preocupada por esta, desde Nietzsche, digamos, hasta, no sé, los sesenteros, setenteros herederos de la Escuela de Frankfurt, que estaban pensando mucho en este tema de la reificación y de la racionalización, ¿no? Y ahí Habermas tiene una posición medio rara. Este libro que se llama Los problemas de legitimación del capitalismo tardío, es en ese momento en el que es de los primeros libros de los mejores, porque después ya cuando se pone más liberal y comienza a decir que la democracia deliberativa y tenemos que respetar al sujeto, etcétera, ya se pone mucho más liberal y pierde su anclaje marxista, ¿no? Incluso pierde su anclaje frankfurtiano. Pero ese libro es fundamental para pensar, incluso en diálogo por decirlo así, pensando en voz alta, en diálogo con Bourdieu alrededor de cómo se construyen órdenes legítimos, ¿no? ¿Qué tipo de principios se imponen? Y tal vez voy a ser un poquito más provocador. En el último libro de Piketty, Capital e Ideología, Piketty plantea la idea de que para que exista un régimen de desigualdad, tiene que existir un régimen político que asocie el Estado a ciertos intereses de ciertos sectores. Pero luego también tiene que haber un régimen ideológico que haga que el orden se naturalice alrededor de quienes deben estar arriba y quienes deben estar abajo. Yo creo que ahí son herramientas analíticas, ¿no? Pero el punto de análisis es que existe una distribución del poder estructurada económicamente, que moldea la estratificación social, el tipo de clases sociales y que tiene efectos políticos, porque no es que Max Weber no analiza los intereses, y es justamente el tema de cómo él interpreta el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Él dice, hay intereses de ciertos sectores que están legitimados por ciertas ideas. Ese es el núcleo central de la ética protestante. Estas ideas calvinistas están asociadas con este espíritu de acumulación capitalista y si es que uno extrapola ese núcleo analítico a cómo se construye legitimidad acerca de dinámicas de explotación y acumulación, hay mucha posibilidad de análisis. Y eso creo que nos falta, o sea, porque muchas veces nos quedamos en muchos, o sea, aparte de que, y eso sí comparto, y agradezco nuevamente al IAM por esto, ¿dónde están los análisis en donde veamos dónde es la acumulación? O sea, ¿a quién se beneficia de estas últimas reformas económicas, de estas urgencias económicas? ¿Quién se beneficia? ¿Dónde están las dinámicas de acumulación? ¿A quién se le ha hecho todas las exenciones fiscales durante años? Incluso en el gobierno de Correa, cuando se hacían exenciones fiscales por la idea de promover la inversión. Eso no es gratuito. Existe, como dirían los marxistas, una economía política. Alguien gana, alguien pierde con las decisiones políticas y también se legitiman órdenes y eso se hace poco, porque estamos viviendo un momento académico donde nos hiperespecializamos, ¿no? Yo trabajo esta cosita, publico mi paper, salvo mi contrato, chao, ¿no? Y eso está pasando. Eso es un poco la central, la católica acaba de cerrar la carrera de sociología. Sí, por decirlo así. Hay otras universidades que están construyéndose alrededor de ciertas dinámicas, ¿no? La ciencia política está tomando vigencia, está tomando fuerza, pero ¿qué tipo de ciencia política? ¿Una ciencia política más rational choice, más liberal, o una ciencia política que efectivamente incorpore perspectivas marxistas, históricas, procesuales? Eso en términos académicos acaba de pasar el Congreso de Claxo en Colombia, ¿sí? A lo mejor no digo mucho porque, o sea, ¿dónde están las estrategias analíticas más allá de las dogmáticas de repetir sistemáticamente el capitalismo es malo, el neoliberalismo es pésimo, el capitalismo? ¿Dónde están los estudios donde mostremos la sociología del capitalismo? O sea, la sociología de la legitimación neoliberal, la sociología de la legitimación libertaria, ¿dónde está? Encuestas de opinión que por ahí aparecen de una vez por otro lado, pero no existen estudios sistemáticos sobre esto. Y ahí sí es un mea culpa enorme. La comunidad académica estamos bastante dormidos, bastante acomodados, aburguesadotes.
mucho. Ya un poquito menos, ya. Me bajo unas rayitas. Pero sí es cierto que la comunidad académica tenemos un montón de acomodos paper publicables y nada de buscar incidencia con análisis rigurosos y empíricos, ¿no? No digo que nada, hay cosas, pero en general estamos más bien viviendo en las mieles de la acomodación académica. Había como decir eso. Ay. Yo quiero cerrar, a ver, quiero agradecerte, pero quiero cerrar con una última pregunta y un poco forzando tus posibilidades de interpretación de lo que dice Weber. Y es, ¿qué lugar le podría dar Weber a la tecnología y a su funcionalidad y a sus usos actuales y a sus usos políticos en la sociedad actual? Lo que dice Weber es que existe, o sea, más bien con la teoría de la racionalización, ¿no? Que existen distintos ámbitos sociales, distintos ámbitos de la vida, la religión, la química, dice el arte, la arquitectura, la literatura, la guerra, o sea, todos ámbitos en donde existen procesos de racionalización y lo que hay que entender es cómo se construyen esos procesos, es cómo van organizándose esos procesos y qué efectos tienen esos procesos. Yo creo que esa sería como la médula para contestar algo así. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver cómo es que se ha ido así con una lógica genealógica, que Foucault yo creo que deriva mucho de estos análisis sociológicos históricos de Weber, ¿no? Entonces, cómo la genealogía de las tecnologías, digamos, y luego la efectividad política positiva de esas tecnologías en la vida cotidiana. Y ahí habría que ver tipos de racionalización. Y creo que la pregunta que tú planteas es muy estimulante porque conocemos poco. O sea, conocemos poco de cómo están ciertamente cargados los algoritmos y cómo esos algoritmos se cargan principalmente a partir de matrices muy primarias pasionales, ¿no? Que modulan las emociones. Entonces uno se enojadísimo pongo un like, ¿no? O enojadísimo o felizote porque están diciendo justo lo que yo pienso. Es mucho la activación hacia lo emotivo. Y eso sí es clave que Weber rescató el análisis de los afectos, de las emociones en los tipos de acción, en los tipos de interacción, y que existen órdenes sociales que están funcionando a partir de esas activaciones emocionales, digamos, ¿no? El tema del vínculo afectivo emocional con el carismático o con algo que nos genere gratificaciones positivas, eso es clave desde Weber incluso, y también con Simmel, ¿no? Que es como los artefactos culturales que nos dan placer. Desde esa lógica, la tecnología habría que investigar qué es lo que nos está dando placer, qué es lo que nos está dando una lógica hedonística, si es que eso nos está permitiendo este falso típico debate, ¿no? La democratización de la información o nos está construyendo a partir de tribus con emociones fragmentadas, ¿no? Cada burbujita, y yo me siento súper contento en mi burbujita, ¿no? Y cada quien se siente contento en su burbujita. Yo creo que esos son los efectos de estos dispositivos tecnológicos que habría que rastrear. Algo se está rastreando, algo hay alrededor del tema de la posverdad y de justamente las cámaras de eco. Hay algo de eso, de hecho, un jornado. La promoción es, en Flaxo tenemos una especialización en análisis de redes y Big Data, donde queremos ver eso, y hay algo de estos nichos emotivos, ¿no? Afectivos, que, que yo creo que tal vez, como tú dices, exagerando y extendiendo la posibilidad de interpretación beberiana hay que hacer, ¿no? Y para no extender mucho, creo que esto sí lo hizo la Escuela de Frankfurt, ¿no? La idea de las industrias culturales, que es de inspiración beberiana clarísima, ¿no? La idea de la primacía de la técnica sobre el sentido subjetivo de la acción y la primacía de la lógica tecnológica sobre el sujeto. Y yo creo que estamos un poco viviendo, ¿no? La idea de que en estas tecnologías que nos están invadiendo en todos los aspectos cotidianos de la vida, la subjetividad se desenvuelve gracias a esas redes y la subjetividad se moldea gracias a esa pertenencia o no pertenencia a esas comunidades, no solo imaginadas, sino virtualizadas, digamos. Creo que ahí hay un cambio, le gustaría decir a alguna gente, en las subjetividades políticas, ¿no? Pero habría que ver cómo investigamos eso, más allá de olfatearlo, sino ya cómo producimos evidencia de eso. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos todos con un
jalón de orejas para salir del acomodo y pensar más la sociedad, el Estado, los liderazgos, bueno, todo lo que nos ha planteado Edison aquí. Muchas gracias a todos y todas.